Aquí tenemos a Kirion que subió en estos días que él es fanático de ciencias bíblicas. ¿Cómo está, Kirion? Buenas noches. ¿Cómo está, Carlos? ¿Cómo le Buenas diga? noches. Buenas noches. Señor Guzmán, ¿cómo está bien? Hola, Dios te bendiga. Amén. A ver, Amén. Bueno, permítame decirle algo, Carlos. Es cierto que en el estudio de ciencias bíblicas hay inclusive ateos. Hay personas que hablan perfecto el hebreo. perdóname, se te Kirion, oye bien. no se escucha bien. A veces te puedes Oye, acercar un no. poco más el micrófono o tratar de corregirlo. ¿Me escuchan por ahí? ¿Me escucha mejor? Se escucha, pero se escucha como entrecortado, Entrecortado. entre eco y entrecortado. La vez pasada fue igual, ¿no? Ahora mejor, se escucha mejor. Lo que le quería decir es cierto lo que usted dijo. Yo estuve en el Instituto de Criteria, estoy estudiando ciencias bíblicas, y como todo, hay ateos y hay creyentes. Eso es una realidad. ¿Sí? ¿Tú estudiaste Ahora, dónde? ¿En el instituto de qué? Criteria. Pero ese instituto no tiene ningún reconocimiento otorgado académicamente. Eso fue por un tipo que yo lo he refutado. Una vez tuvimos un encuentro, el dueño de ese falso seminario que, que quedó avergonzado. Es decir, el tipo no tiene ningún tipo de formación. No tiene ningún... Pero Eso no es un instituto, eso es alguien de YouTube que abrió una falsa academia. Pero no, eso no tiene reconocimiento. No tiene bueno, por lo que le digo, ningún respaldo académico que lo avale. Carlos, bueno, para usted no lo puede tener, ese es su criterio, ¿sí? Pero lo que yo le digo es como una rama de estudio, simplemente. Ahora, usted me tiene que decir a mí lo siguiente. ¿Qué es litografía? Bueno, sí, supongo que lo sabrá. Kirion, me perdona, pero que el sonido... Kirion, perdona, pero que el sonido escucha demasiado distorsionado. Te puedes poner unos audífonos, algo, porque no te oye. Plataforma, yo estuve en un en vivo hace poco y no pasó absolutamente nada. De pronto es la plataforma, no sé. Porque mire, le voy a comentar. La litografía, que eran errores donde se escribían dos veces las palabras, eso es lo que le ayudó a usted las ciencias bíblicas. ¿Por qué? Porque usted sabe que un pergamino duraba 10 o 30 años, entonces tenían que hacer copias. ¿Sí? Pero Kirion, eso Wilmer y yo lo conocemos. Eso no está en discusión. Bueno, Pero claro. eso no está en discusión. Bueno, Yo entonces, lo que quiero saber, ustedes como científicos, ¿cómo es que ustedes están restaurando el texto bíblico? Por eso le digo, Carlos, mire, usted tiene que ser consciente de que la Biblia se escribió en pergamino y solamente como hasta el 120 ya empezaron a utilizarse los códices con pieles de animales. Entonces había que hacer copias. Entonces, ¿qué pasa? Eran seres humanos, usted sabe que, digamos, los primeros escribas, inclusive los egipcios, y creo que el apóstol Pablo también, antes los escribas se colocaban piernas cruzadas y con el texto y con tinta, ¿cierto? Y hacían copias y podían cometer errores. Mira, Kirion, tú no nos estás diciendo nosotros nada nuevo, nosotros conocemos eso, pero eso no está en discusión, no está en la mesa de discusión. Tú, como seguidor de ciencias bíblicas, ¿te puedo hacer una pregunta? Bueno, dígame, pero también quisiera mostrar la postura que usted no lo puede vender como un movimiento del gnosticismo. También me gustaría que usted escuchara la otra postura. Yo quiero saber, ustedes como supuesta ciencia bíblica, ¿ustedes están reconstruyendo la Biblia? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo también le puedo decir que se está haciendo, pero usted ¿por qué ve malo en eso? Ahorita si quiere hacemos una plática de la transmisión textual de la Biblia, a ver si la Biblia que usted tiene se preservó, y hacemos una transmisión textual desde el primer día, desde el siglo I. Kirion, pero te hice una pregunta y tú tienes que responderme porque no me estás respondiendo. Sí, ustedes como supuestos científicos, ¿ustedes están restaurando la Biblia, sí o no? Sí, señor, se está haciendo. Ok, ¿y cuándo fue que se perdió? Fecha. Usted también me tendría que demostrarla que se ha preservado desde el siglo I. ¿Sí? Y vamos a ver entonces desde las primeras comunidades, las primeras escuelas. ¿Sí? Pero vamos pero antes de yo responderte, yo necesito que tú me respondas primero, después yo te respondo. ¿Ya? Ok, mi pregunta es, ¿cuándo fue que se perdió? Si ustedes la están restaurando. Fecha. La fecha. Por eso le estoy diciendo, en los errores, los pergaminos duraban 30 años, a lo mucho.
y había errores en los copistas. Es Pero difícil, eso no es Había fecha. errores. Eso no es, difícil hablar pero con eso, él. Irión, eso no es fecha, no nos está dando fecha. Mi pregunta es, ¿cuándo fue que se perdió? Ustedes están restaurando. ¿Cuándo? Bueno, digamos está por ejemplo, el papiro 46, ¿sí? En el siglo IV, ya hay un error ahí, en ese papiro 46. Hay un error de datilografía y usted lo puede buscar en 1 Corintios 15. Querión, ¿tú no podrías decir, por favor, que no sabes lo que te estamos preguntando o no domina el tema? Mi pregunta es, Querión, ustedes que están reconstruyendo el texto bíblico porque la Biblia se perdió, mi pregunta es, tú tienes que tener esos datos. ¿Cuándo fue que la Biblia se perdió? ¿En qué época? ¿En qué tiempo? ¿En qué distancia de tiempo del cristianismo se perdió la Biblia? El cristianismo, por ejemplo, del primer siglo, había escuelas que solamente permitían leer las cartas de Pablo. ¿Sí? Estaba la teología paulina. Si no se puede, yo no puedo así. Es que el texto como usted lo tiene, como el texto receptus nunca lo tuvieron las iglesias primitivas. El texto receptus como usted lo tiene nunca lo tuvo las iglesias primitivas. Claro, inclusive los evangelios es que tampoco hemos tenido una Biblia. Hemos tenido una Biblia que se contengan todos los originales. Eso nunca ha existido tampoco. Entonces mi pregunta es, ¿cuándo fue que se perdió la Biblia que ustedes la están reconstruyendo? Yo necesito saber y que necesito que responda a mi pregunta. ¿O no lo sabes? ¿Lo sabes o no lo sabes? Las cartas paulinas tienen errores. Pero las cartas de Pablo, el autógrafo tiene error. El autógrafo. Es que la pregunta está mal formulada. La pregunta está mal formulada. Usted me tendría que decir que la carta de Pablo tiene errores. La carta de Pablo tiene error. El autógrafo. Yo acabo de mencionar en el pergamino 46 hay un error, por ejemplo. No allá todavía, sí, pero ese pergamino no es el original. Es el original ese. Por eso digo, ¿quién puede tener el original si duraban 30 años las copias? Nadie. Es que no solamente con la Biblia, con cualquier escrito de la antigüedad sucede lo mismo. Claro. No hay parecido. Mira, por ejemplo, de Herodoto, de Platón, de Aristóteles, no existen coincidencias entre ellos, ni siquiera en los manuscritos de Flavio Josefo. Entonces mi pregunta es, ningún escrito de la antigüedad concuerdan, hay variantes. Pero mi pregunta, yo quiero que tú te centres y me responda. Ustedes que son supuestamente científicos, ¿cuándo fue que se perdió la Biblia que ustedes la están reconstruyendo, la están restaurando? Pero Carlos, que tu pregunta no tiene respuesta, porque la Biblia como el texto receptus no es lo que yo quería escuchar, no tiene respuesta. ¿Por qué? Porque ustedes se basan en un pensamiento filosófico. Eso es filosofía, que ustedes están restaurando. Ustedes no están restaurando, ustedes se basan en fe. Ustedes no son científicos. Más fe, es decir, el texto receptus es inherente y tiene error. Eso es más fe. Kirion, te hago una pregunta. Los papiros que se encontraron del siglo II, los papiros, repito, que se encontraron en el siglo II, ¿qué texto apoyan? ¿El crítico o el receptus? No, el texto receptus jamás. El texto crítico. Pero responde, ¿cuál es? Apoyan el texto. ¿Qué apoyan? Los papiros del siglo II, ¿qué apoyan? Es que hay más de 2.000 textos, hay más de 2.000 pergaminos que se han encontrado. Pero puede responder, o sea, responde la pregunta a Wilmer. ¿Cuál texto apoya? Por ejemplo, hay pergaminos de Gálatas. No diga los pergaminos, ¿qué texto apoyan? Responde a la pregunta que te está haciendo Wilmer. ¿El texto crítico o el texto receptus? Texto receptus. No, ¿cuál texto apoyan los papiros del siglo II? ¿Ah? Demasiado. El texto crítico toda la vida. Porque el texto crítico ha venido con correcciones. Digamos, la Biblia textual cuarta ya va. Supuestamente los papiros entonces del siglo II apoyan el texto crítico. Eso es lo que está diciendo. Por ejemplo, los papiros más antiguos que... Carlos, ya va un momento. Eso es lo que dijiste, ¿verdad? Los papiros más antiguos que hay son los de Oxirrinco. Pero no son responde. ¿Por qué no responde? Es que mira, aquí es que tú no conoces el dictado textual. Tú desconoces por completo, no sabes ni siquiera la pregunta que se te está haciendo porque no conoces. La pregunta que te hace Wilmer, si tú dices que el texto receptus es un texto defectuoso,
y que no tiene Tardío. historicidad, que ustedes se basan en los más antiguos. Bueno, la pregunta que te hace Wilmer es, los papiros descubiertos alejandrinos, no bizantinos, es decir, No alejandrinos de la parte de ustedes, esos papiros que supuestamente es datado a partir del siglo II, ¿cuál es el texto que apoya? ¿Tu texto crítico basado en el Sinaítico y Vaticano o el texto Receptus? Esa es la pregunta que está haciendo Wilmer. Primero que todo, ni siquiera en el Sinaítico, porque yo me baso más en el texto de Besa, que tiene hasta más información. Pero Quirión, tú acabas de mencionar varios papiros, el oxirrinco, exacto. El 45. Estabas hablando de papiros. Bien, perfecto. Te estamos hablando de papiros. Los papiros del siglo II, ¿cuál texto apoyan? ¿El crítico basado en el Sinaítico Vaticano o en el texto Receptus? Pues el texto Receptus está basado prácticamente en él. O sea, yo no me baso ni en el Sinaítico ni en el bizantino, sino en el de Besa, que tiene más información. Tranquilo, tú te basas en el Besa, Tranquilo, tú te basas en el Besa. Ok, ¿tú me puedes dar una Biblia basada solamente en el Códice Besa? ¿Una Biblia? Mire, Carlos, es que usted no ha entendido que nosotros no necesitamos un canon completo. Y esto a usted le suena... Estamos hablando de canon. Pero que no estamos hablando de canon. Estamos hablando de manuscritos. Estamos hablando de un códice. Tú me puedes poner en la mano una Biblia que sea basada únicamente en el Códice Besa, porque es el que en el cual tú confías. Ahora, y es que usted por eso no ha dejado. Yo no necesito tener todo para que mi fe deje de estar fundamentada. Porque los primeros cristianos no tenían la pregunta. Es que no domina el tema. Tú tienes que prepararte. No sabe nada. Tú no sabes. Tú no conoces. Ni siquiera sabes lo que estás diciendo. Mira. No, desconoce completamente. Lamentablemente te traga. Su opinión, eso es bueno, es opinión, pero lamentablemente, escucha. Del primer siglo a la fe. Escucha, así como tú escuchas en tus clases a tu profesor, y bien, está bien, y como dice, es tu opinión, es nuestra opinión. Bueno, escucha esto, porque esa fue una pregunta. ¿Tú conoces a Wallace? ¿Lo conoces al erudito Wallace? ¿A Daniel Wallace? ¿Lo conoce? La gramática de Wallace. Ya, ¿has leído de él? ¿Has leído de él? Sí, me parece que tiene... Esa gramática es muy buena, la de Wallace y también la de Tischendorf. Un grandioso erudito, ¿no? Es un grandioso erudito. Es uno de los mejores eruditos considerados por la crítica textual. De ustedes, sí. Ok, ahora escucha lo que te voy a decir. Escucha lo que te voy a decir. Pero espérate un momento. Yo le hice la pregunta a Wallace. En un canal liberal. En un canal donde lo estaban entrevistando. Y Wallace dijo que los papiros más antiguos que se han encontrado, ¿sí? Que son alejandrinos, escucha, apoyan los manuscritos más tardíos. Vamos a escucharlo. O sea, el texto Receptus, y lo tenemos ahí grabado. Vamos a escucharlo. Voy a presentar ese fragmento para que tú lo escuches y hay alguien que lo va traduciendo, y cuando él confiesa la parte que los papiros alejandrinos apoyan el Textus Receptus, el traductor no quiso traducir esa parte. Escuchemos. Thought that the papyri discoveries would reveal all sorts of new things about the New Testament. Cuando los scholars, los eruditos, pensaban que estos papiros por sí mismos iban a revelar muchas cosas del Nuevo Testamento, just the opposite happened. Sucedió lo opuesto. The papyri confirm what these later manuscripts say. Los papiros confirmaron lo que estos I am so sorry, mi batería está muriendo. ¡Ay! Su batería se está muriendo porque no lo quiso decir. Bueno, yo se lo voy a traducir. Igual las digo en esa parte. Vuelve a poner esa parte para que él lo escuche, para que Quirión lo escuche en inglés. Y lo voy a traducir porque el traductor no quiso decirlo. Escuchen. Porque el traductor se basa en el texto crítico. El que traduce es un defensor del texto crítico. I am so sorry. No, vamos para atrás, aquí. Escuchen bien, escuchen. ¿Tú hablas inglés, Quirión? No, ok. ¿Tú entiendes el inglés, Quirión?
no. Ok, no, ok. Sigan escuchando. Escuchen. Cuando los scholars, los eruditos, pensaban que estos papiros por sí mismos iban a revelar muchas cosas del Nuevo Testamento, just the opposite happened. Sucedió lo opuesto. Lo voy a traducir ya que el traductor no lo quiere decir. sucedió lo opuesto. The papyri confirm what these later manuscripts say. Los papiros confirmaron lo que dice en la lectura tardía, es decir, del texto Receptus. Los manuscritos Eso está también. diciendo Wallace. Es decir, los papiros que son supuestamente muy antiguos, descubiertos en Egipto, confirmaron la lectura del texto Receptus, que son tardíos. Que son Eso los- está diciendo Wallace. Por eso que el traductor inventó la excusa de que se le estaba acabando la batería para no traducirlo. ¿Se entendió? Así ¿Quedó es. claro o no? ¿Puedo hacerle una pregunta? Siempre y cuando tú respondas la de nosotros, porque no he respondido ninguna. Y te estamos presentando pruebas. Mire, ahora, ¿qué le puedo decir yo, Cari? Digamos, respóndame si las primeras comunidades tenían el evangelio. La primera comunidad, la de Corinto, tenía el evangelio, no lo tenía. Y eso afectó la fe. ¿Eran más herejes o menos herejes? Se te Es que no escucha tengo- cortado. Bueno, ¿Quién? solamente respóndame esto. Mire. La comunidad, la carta comunitaria, la transmisión textual del primer siglo, antes del año 120, esas comunidades que eran paulinas, ¿tenían los evangelios? No lo tenían. Y eso los hacía más o menos herejes. Es la pregunta. Claro, porque yo creía en la preservación de la palabra de Dios, lo mismo que creemos Wilmer y yo, cosa que tú no crees, porque tú no crees en la preservación de la palabra de Dios. Claro, ¿Qué es palabra de Dios? Exactamente. ¿Qué es palabra de Dios? La teneustia. ¿Sí? El texto crítico, mire, si usted estudia crítica textual, ellos lo que nos dicen es lo siguiente. Usted no tiene que casarse con el pensamiento de ningún profesor. Usted simplemente es validar pruebas. ¿Sí? Usted no se puede casar ni con el pensamiento de Barclay ni con nadie. O sea, ni de Wallace. Usted tiene que tener un pensamiento crítico Ok, entonces- y ver quién le presenta mejor. Está O bien. sea que tú, Sí, o sea ya que más- tú te estás basando en tu propio pensamiento. exacto. Entonces dejamos a Wallace de lado. Eso es lo que tú dices. Claro. ¿Qué es de ustedes? Wallace de Usted no- ustedes. acá no hay papas. Acá no hay papas. Ok, ni profesores. grandioso. Usted lo Entonces, que le entonces, presentan no hay son papa, pruebas. grandioso. Es lo mismo que dicen los católicos, de Texto- los protestantes. ¿Y tu texto crítico es científico? ¿Tu texto crítico? Pues, bueno, científico, pues dice que se puede probar a través de la teología, de pruebas de carbono 14. ¿A eso se refiere? No, a eso no me refiero. Si es científico, es decir, que ustedes pueden decir, mira, nosotros tenemos aquí, lo que tenemos aquí en la Biblia es lo que se está atestiguando a lo que escribieron los profetas y los apóstoles. Ok, se lo voy a Claro. decir así, Carlos. Se lo voy a decir así. Mira, la pregunta que yo le hice a Wallace es esta. Escucha, a ese que acabamos de poner, uno de los eruditos más grandes que ustedes lo tienen como una referencia. La pregunta que yo le hice es, ¿cómo saben ustedes, sí, cuál es el texto que están reconstruyendo si no tienen el original para compararlo? Esa fue la pregunta que yo le hice. Y Y sabes dio qué? vuelta, 18 minutos y no respondió. no Te respondió. pregunto ahora a ti, la misma pregunta te la hago. ¿Cómo sabes tú cuál es el texto original, ¿sí? Si no tienes el texto original para compararlo. Exacto. ¿Cómo ustedes saben, cómo ustedes determinan que están reconstruyendo el texto original? ¿Cómo sabes si lo que estás reconstruyendo es lo original si no tienes el texto original para comparar? Exacto. Entonces, porque nos estamos basando mucho, digamos, eso es un gran hallazgo, los pergaminos de Oxirrinco de, no sé, hace 300 al siglo III más o menos. Oxirrinco. Pero del siglo Y II ahí te lo que acaba de hace- decir Pero- Wallace que Pero acaba de respaldan decir el Wallace texto que eso no Receptus apoyan tu texto crítico, que apoyan del tu preceptos. del texto del siglo II. Eso- porque no afecta en nada la crítica. Es que ustedes están mandando una mala información. La crítica textual no quiere desvincular el texto. No es Señor, cierto. Señor, Eso la es pregunta, mentira, Carlos. la pregunta que se te hace a ti es simple. Yo quiero saber si tu texto crítico te puede decir a ti que todo lo que ellos están reconstruyendo es palabra de Dios, es decir, es lo que escribieron los apóstoles y los profetas. Tú no sabes ni siquiera qué es palabra de Dios. Por ejemplo, todos los 66 libros es palabra de Dios. Cuando dijeron crucifíquenlo, ¿eso era palabra de Dios?
Eso era palabra de No, Dios. lo que dijeron, lo que gritaron allí, ¿no? Pero Dios lo Es preservó. palabra de Dios. Pero Dios quiso que eso Palabra se de quedara. Dios. Pero Dios quiso que eso se quedara registrado. Claro, porque es palabra de No, Dios, porque o queda cuando- registrado. cuando- Eso es una falacia que estás haciendo. Exacto, quería que quedara registrado. Eso, La pregunta es, eso es como el diablo, es lo mismo. El diablo Exacto. le dijo a Jesús que comiera, No, sí, no. que cuando tenía hambre que convirtiera las piedras en pan. Eso es Por palabra ejemplo, de Dios. cuando No, no es palabra de Dios No es porque palabra de Dios Dios. no lo dijo. Escúchame, exacto. Dios no lo palabra de dijo. Dios, claro, la Biblia es Escúchame. palabra de Dios, palabra de No es hombre, palabra de palabra, ángeles. no es palabra de Dios porque Dios no lo dijo a través del diablo. Eso no es Pero palabra Dios, de Dios, pero repito, Dios quiso que eso se porque registrara. porque Dios no Por- habló a través del diablo. Pero es Exacto. palabra de Dios porque está registrado, está escrito Quedó registrado. en la Exacto. Biblia, en las Exacto. sagradas escrituras. La pregunta es, Quirión, ¿tu texto crítico es un texto científico, sí o no? Que no me sé responder. Si es científico. No, y lo otro es, te pregunto, ¿Jesús resucitó? Claro que resucitó. ¿Y es palabra Claro que- de Dios? ahora, ¿Es palabra de Dios la resurrección? porque es que usted no sabe lo que es palabra de Dios. Palabra de Dios. O sea, ¿es dentro palabra los- de Dios? hay Ya va, ¿es cercano. palabra Claro de que es Dios la palabra de Dios. resurrección? Pero déjeme responder. ¿Qué es palabra de Dios? Teneusia. ¿Sí? Por ejemplo, cuando usted lee 1 de Timoteo que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, la pregunta es, ¿los 66 libros son inspirados por Dios? Respóndame. Todo lo que está ahí es inspirado por Dios. ¿Es teneusia? Lo que dice Pablo a Timoteo. Ahí usted se mete en un tubo de ensayo. No, es fácil responder. Porque Porque usted no, Entonces estás diciendo que Pablo escribió lo que él quiso ahí de su puño y letra. no. metió lo que él no. quiso. Eso es lo que está diciendo. Y es que eso está desde el Antiguo Testamento. O sea, dentro del canon hay un canon. Dentro del canon, ¿qué es el primer canon? El primer canon tiene que ver con toda la obra de Cristo, Eso lo inventó. su ¿Quién muerte, inventó su eso? A ver, resurrección, ¿quién y el fue? mensaje de salvación. Una pregunta, ¿quién fue quien inventó ¿Cómo? esa teoría? ¿Tú sabes quién fue quien inventó esa teoría? ¿Un canon dentro del canon? ¿No sabe quién fue? Claro, porque ¿Sabes? hay algo que es principal dentro Pero del ¿sabe canon. quién fue Cuando o no Pablo sabes? dice toda la escritura, No ahí sabes. se está refiriendo a Mira, toda la te voy a escritura. educar. Solamente lo que es Te voy a teneusia. educar, mira. Quien inventó esa teoría No, de un déjalo Yo sé hacer canon, exégesis, no Déjalo que te necesito responda, a saber ver nada. si sabe. Yo porque sé no hacer sabe. exégesis. quiero que me responda, que no me quiere responder. Por eso. Respóndeme, por favor. ¿Quién fue que inventó un canon dentro del canon? ¿Quién fue que inventó esa teoría? Él se frizó. Bueno, lo voy a educar porque él no sabe, yo sé que él Se desconoce, cayó, no se sabe cayó. nada de eso, mira. ¿En quién fue el que hizo la hipótesis del canon dentro del canon? ¿Quién fue? ¿No sabes? Se fue. Se fue. Yo voy a educar porque veo mucha ignorancia, hay mucha laguna, mucha ignorancia. No aguantó la presión. Bueno, el que inventó un canon dentro del canon fue Kurt Aland. Ya vengo. Kurt Aland, quien no creía en la inspiración de la Biblia, quien no quería en la inerrancia, y Kurt Aland es el dueño del texto Nestlé Aland, que es el texto crítico. Ese fue el inventor de un canon dentro del canon, Kurt Aland, cuyo Kurt Aland, él decía que él quería formar un canon completamente diferente al que nosotros tenemos. Ese fue el inventor de esa teoría, que era ateo. Kurt Aland no creía en la Biblia. Él se inventó eso de un canon dentro del canon. ¿Y tú sabes quién es Kurt Aland? Es el dueño de tu texto crítico del Nestlé Aland. Eberhard Nasser, fusionado con Kurt Aland, los dos, por eso se llama la sigla Nestlé Aland, es el texto crítico tuyo. Kurt Aland no creía en la Biblia y Kurt Aland era un agente del Vaticano. ¿O es mentira? A ver, ¿a quién tuve allí señalado en la flecha amarilla? En la flecha amarilla, ¿a quién tuve allí? A Kurt Aland. Y a su lado, ¿quién está ahí? El jesuita masón, Carlos María Martini, el que lo supervisaba a todos ellos. Ese era Kurt Aland, el inventor de esa teoría, de un canon dentro del canon. ¿O me equivoco? Es que a mí eso poco me importa. A mí poco eso me importa Es que no porque domina no el me tema. afecta. Es que, Quirión, que yo veo que tú no dominas el tema. Te hago preguntas y queda en el aire, ni siquiera sabes responderme. ¿No? Porque es que tú estás vendiendo una mala imagen de la crítica textual como si quisiera desmeritar el mensaje de salvación, y eso no es cierto.
Por No, eso te digo, dentro de la teoría, yo estudio la eso no crítica es textual cierto, para refutarlo a ustedes. Claro que yo estudio. ¿no? Lo que yo no creo en la teoría Pero y en las especulaciones, porque ustedes no son ciencia. ¿Cómo tú me puedes decir a mí que ustedes están reconstruyendo la Biblia cuando ustedes mismos, tus editores, tus eruditos, dicen que ellos tienen que hacer votaciones porque no saben qué es parte de la Biblia y qué sí es parte de la Biblia? A ver, ¿tú le puedes llamar ciencia a eso? Cuando tú haces votaciones porque tú no sabes. Explíqueme eso. es que yo estuve estudiando con ellos, lo que me han enseñado a mí es la transmisión del texto, pero ellos no, ellos Sí, pero dejan con que estos usted señores tome su con estos señores no se decisión, puede dialogar. allá hay acuerdos, Luego hay de todo. pregunta, que no sabe, es que no sabe responder. Es una pelea de Querido, tiempo. Listo, Kirion, perfecto, sí, claro, estás perdiendo la plata. Es mejor que compre el libro y te lo pongas a No, leer. no, una pelea de Porque ahí tiempo. estás pagando y no, estás perdiendo la plata. para nada, porque me ha enseñado la vida comunitaria de las primeras veces, porque me ha enseñado cómo fue la transmisión del texto desde el primer, que eran las ¿Tú escuelas que crees, existían. te ha desde el primer siglo. enseñado eso? Y ¿Tú ya, crees que, eso fue. que los 11, ¿tú crees que los 11 primeros capítulos de Génesis son reales, son históricos o no? ¿O son un mito? Claro que son reales, claro que son reales. Pero la, Porque pero yo la tomo la ciencia decisión, bíblica dice La que ciencia son mitos. bíblica, cristiano. la ciencia bíblica Dice dice que no, que eso no ocurrió. Entonces, La ciencia bíblica Por dice eso le que eso tienen es la un constructo posibilidad de tomar, teológico. van a mostrar esa historia. Escucha, Kirion, escucha. te están La engañando. Pero como le Te dije, están la la pregunta que convirtiendo te, en... mira, la pregunta que te hace Wilmer es una pregunta directa y cerrada. Si tú crees los 11 versículos del Génesis, si es histórico o es un capítulo. constructo teológico, tú dices que sí, que tú crees que es algo histórico. Bueno, tu ciencia bíblica pone esos 11 versículos del Génesis, capítulo, Pues, perdón, esos 11 capítulos del Génesis como un constructo teológico inventado, pero que no ocurrió. Entonces, ¿cómo tú concilias eso con tu ciencia bíblica, si tú lo crees? ¿Cómo tú No, puedes conciliar tu pensamiento tuyo? Tú dices que sí, tú crees, lo cual lo creemos Wilmer y yo, también creemos que eso ocurrió. Tú dices que sí, claro. que eso ocurrió, pero tu ciencia bíblica dice que eso no ocurrió, que eso es un constructo inventado por los cristianos y por los religiosos, según ellos. Yo lo A que ver, veo ¿cómo tú que concilias tu pensamiento con el de ellos? se frizó. Está frizado. No, sí, pero que es una pelea de tiempo, que él no está preparado, Wilmer, vamos a sacarlo. Yo quiero personas que nos pongan a hacer la tarea, Wilmer. ¿Qué tú crees? Yo lo que veo que Kirion tiene a lo mejor tiene poco tiempo estudiando con las ciencias bíblicas y tal vez no es un seminario así, es un seminario tal vez Es que no, es una cosa de patio, de un tipo que se sí, inventó esa vaina, yo lo conozco. sí. Él y yo hemos tenido un enfrentamiento y ha quedado como un ignorante. Él no conoce. Entonces, bueno, el consejo que no le me puedo podemos casar dar, con un movimiento cristiano. el consejo que le podemos dar a él y a Te frisaste, Wilmer. Vamos a seguir poniendo la imagen donde nos quedamos. Vamos a ver. Wilmer, te frisaste, Wilmer. Vamos a ver. Pone la imagen de nuevo. sí, decía que, no sé si se escucha. Te escucho bien. Ya, bueno, decía yo que estas personas que están incursionando en el estudio de ciencias bíblicas, yo creo que es mejor, o sea, decirles que los están engañando y que si ustedes no de verdad estudian la palabra de Dios y si no estudian también textos o libros de la crítica textual y de las paralelamente también ciencias bíblicas, pero si no lo contrastan, no hacen ese contraste, ustedes están perdidos. Están perdidos porque van a perder no solamente su fe, sino que ustedes van a negar lo que ya está escrito, que es palabra de Dios, que está en el canon. Así que tengan mucho cuidado, ¿sí? Lo otro es que ese título que ustedes le van a dar, ¿sí?, en estos seminarios de patio, no les va a valer. Y van a contribuir con el engaño, ¿sí?, diciendo ustedes y que tienen un título de ciencias bíblicas o de
hebreo, griego, cuando ustedes a lo mejor no saben Porque nada. este es un programa interactivo. Y deben tener mucho cuidado porque eso es mentir y Dios nos va a pedir cuenta a todos de lo que nosotros enseñemos. Claro, claro, porque él entró aquí diciendo, no, que yo estudié en tal seminario, en tal... No, es una cosa de patio, de un tipo, de un youtubero, que se inventó un instituto de que Criteria, que allí él dice que él es experto y que él conoce de crítica textual, que él es erudito, y todo eso es mentira. Son de estos fanáticos de esta secta más llamada ciencia bíblica, que se ponen títulos y ahora le llaman de que maestro, y que sí o qué, y que gurú. Pero no, es un tipo lamentable que inventó una banda de patio, pero no tiene, sí, no tiene bueno, ningún reconocimiento, ningún registro. Lamentablemente esto se está viendo en en el mundo cristiano, ¿sí? Donde se están levantando personas que ven algo, como estuvimos hablando el último live, que el ciego, el tuerto en tierra de ciego es el rey. Rey, ¿sí? claro. Entonces estas personas medio saben algo, se inventan un instituto bíblico que una vez le dije a alguien que su título no ni siquiera sirve ni siquiera para limpiarse uno, ¿verdad? Cuando hace su necesidad, no sirve para nada. Y ellos no solamente son engañados, sino que algunos de ellos saben que es un engaño y están engañando a otros en estos seminarios de patio, ¿sí? Entonces, esto que no ni siquiera en una universidad, vayan a una universidad por lo menos para que le enseñen crítica textual en una universidad, un seminario, una universidad pontificia o una universidad en Estados Unidos o hasta que hay por internet también en universidades. Por lo menos ahí le van a enseñar lo que nosotros no compartimos, pero por lo menos le van a enseñar de crítica textual, ¿sí? Y de ciencias bíblicas. Y ustedes nos podrán entender a nosotros cuando hablemos de ciertas cosas, pero no en un seminario de patio, no en un seminario fantasma, como decimos nosotros, porque ahí no solo que no van a aprender nada, van a salir peor, van a salir muy confundidos, ¿sí? Y van a llevar esa confusión a otras personas que lamentablemente van a creer que ustedes saben. Así que tengan mucho cuidado porque Dios, como mencioné, el Señor nos va a juzgar a todos. Y después da el resultado, este es el resultado, que suben a un canal en vivo y quedan así ridículos, porque no saben las preguntas que se le hace, porque desconocen el tema. Si él hubiese sabido lo que nosotros le estamos formulando, lo que le preguntamos, él hubiese respondido, pero que el tipo no está más perdido que un indio en una boda. Él no sabe la pregunta que le estamos haciendo porque él no conoce, no domina el tema. Pues si no domina el tema, entonces, ¿cómo va a responder? Si no sabe, él da una respuesta ambigua, dice una cosa que no se le preguntó, cosa que nosotros creemos. Nosotros no te preguntamos tal cosa. Responde a la pregunta que se está haciendo, pero como él no domina el tema, este es el resultado. Sigamos presentando el material. Es como Enrique. Salmo 78, versículo 2. Dice así: abriré mi boca en parábolas. Hablaré arcanos de antaño. Y dice que eso fue copiado de los rabinos. Dios mío, Señor, ¿hasta dónde llega esto, Padre? No. Vámonos de aquí, hay que pedir esto. Hasta dónde hemos llegado, Wilmer, ¿eh? Sí. Y hay personas que le compran toda su basura y se vende como un erudito, un gran conocedor, un brillante, y va y da conferencias, y personas se tragan todo eso, Wilmer, que es lo más lastimero. Sí. Eso es lo más lastimero, hermano. Bueno, acá hubo una conferencia y claro, fue poca gente porque no muchas personas van a ese tipo de conferencias sobre la crítica textual, pero un desastre completo. Después vamos a hablar un día sobre... Perdón, hermano. ¿Decía? Que aquí hubo una conferencia sobre la crítica textual. Y fue un completo desastre. Pero completo desastre. De hecho, un hermano me llamó y me dijo para que yo fuera y yo no pude viajar porque era
casi 5 horas de acá. Y bueno, no tenía los Pero, recursos. ¿quién dio la conferencia? ¿Quién la dio? Uno de Sociedades Bíblicas. Ay, Y fue un desastre, un desastre. Este hermano apenas, bueno, hemos estado charlando, se congregaba conmigo, bueno, yo le he explicado ciertas cosas. Y cuando fue para allá, o sea, se dio cuenta de él, que no sabe mucho, se dio cuenta de todo. Así me dijo, eso lo que son vendedores de Biblia. Eso sí. es todo. Así me dijo. Y no conoce mucho del tema. Entonces, bueno, ahí no voy a contar más nada porque sucedieron otras cosas, pero terrible. Y las personas que estaban ahí asombradas, pues, de toda la supuesta información que estaban dando. Pero ahí se estaba él echando cuchillo, el mismo presentador. Pero bueno. Y estos son los mercenarios, estos farsantes, que se venden como eruditos, se venden como biblistas, como expertos en crítica textual, como iluminados, andan engañando a la gente. Y hay personas que se han dejado arrastrar por estos falsos maestros y dan seminarios en supuestas, entre comillas, iglesias evangélicas, para que lo sepan. Estos falsos maestros. Ese Yatensi Bonilla es un farsante, no es cristiano, nada. Es un ateo disfrazado, es un piñero. Es un Antonio Piñero que se ha infiltrado en iglesias protestantes, mete su basura, pero no va a decir que él es ateo o que realmente él cree, para poder vender sus materiales y seguir cobrando su seminario, toda su basura de seminario, la cual él dirige y encabeza, porque él sabe que se le va a caer todo su negocio. Piñero anda por ahí diciendo que él es cristiano cultural, cosa que eso no existe. Cristiano cultural. ¿Para qué? Para poder vender su basura de libros a hermanos que son cristianos. Inocentes, víctimas, que han caído en la garra de él. Cuando Piñero no cree en Jesucristo, para Piñero Jesucristo es un constructo, es decir, teológico, que él cree en su Jesús histórico que ellos se fabricaron, que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia, que es un constructo inventado por ellos, totalmente desfigurado al Jesús bíblico. El Jesús histórico inventado por ellos no tiene vestigio histórico. Y ellos le llaman, ese es el verdadero Jesús, según ellos. Dicen ellos, no, eso es la resurrección, eso es teología. Este es el que nosotros estamos presentando, es el verdadero. Claro. Pero resulta que ese Jesús histórico que ellos te presentan a ti no tiene historia. Y adivinen cuáles son las fuentes que ellos toman para construir su falso Jesús histórico. El Nuevo Testamento. Pero no todo, sino las partes que ellos quieren para hacer su muñeco mal creado de su Jesús histórico. ¿Por qué no echan mano de Tácito, de Suetonio, de Plino el Joven? El Nuevo Testamento, pero el crítico. Exacto, el crítico, claro. Aparte que está mutilado. Y aparte es que tiene que ser el crítico, porque si echan mano de tu recepto no lo podían hacer. No, y no solamente que está, como decía, está mutilado y hay modificaciones en ese texto, sino que además de eso, que ya viene mutilado, ellos toman ese texto y lo terminan de mutilar, empiezan a quitar todo lo que para ellos es un constructo teológico y se crean sus falsos sus históricos. Inventados. O sea, terrible. Bueno, hemos llegado a la parte culminante. Gracias por haber sido partícipe en este programa, en sus comentarios, en sus preguntas, y para nosotros siempre es más que grato que ustedes nos permitan entrar en sus casas en su momento de break en el trabajo, de camino, regreso a la casa del trabajo, y para nosotros es una bendición de que ustedes nos acojan. No olviden suscribirse a los dos canales, aquí a Cyber Revolution, como el canal del hermano Wilmer, Planopla 7. Suscríbanse, activen la campana de notificaciones para que reciban notificaciones en cada programa que nosotros estemos haciendo en vivo, o si no lo puedan, y compartan, lo puedan ver también en diferido si no pueden en vivo. Y sus likes, no olviden sus likes,
su manito arriba. Difundan este material para que los hermanos puedan presentar defensa contra los ataques de aquellos que atacan la palabra de Dios. Bendiciones a todos y que pasen feliz noche. Hermano, para que se despida. Bueno, Dios les bendiga a todos. Espero que todo este tiempo que hemos estado hablando sobre el tema y también otros videos también que hemos compartido les pueda ser de gran ayuda y no se dejen manipular ni engañar por estas pseudociencias. Pseudociencia. Sí, que se aferren a la palabra de Dios, que es la guía, como dice los salmos, es luz, ¿sí? Es lumbrera para nuestro camino. Así Y que es. ella es la que produce fe en nuestras vidas. Solamente la palabra de Dios produce fe. No Ninguna la opinión otra de los cosa hombres. No la opinión de los hombres. puede ser un libro muy bueno, teológico, lo que ustedes quieran, pero eso no va a producir fe en sus vidas. La misma escritura dice que ella es la que produce la fe que nosotros necesitamos Así para es. poder permanecer en el Señor hasta que el Cristo Jesús venga por cada uno de nosotros. Amén. Dios le bendiga, mi hermano. Bendiciones, que pase una noche usted y que descanse.